Si vienes de la época clásica de los videojuegos y ya tienes canas, recordarás con nostalgia muchos de estos títulos que marcaron tu infancia. Algunos de nosotros los conocimos en los arcades y otros en casa gracias a consolas como la legendaria Atari 2600. Estos tenían gráficos y jugabilidad muy sencilla pero adictiva. Podíamos pasar horas delante de estos juegos sin aburrirnos, mientras nuestra imaginación volaba, al contrario de los tiempos actuales. Recuerdan mucho en cuanto a sencillez a los que encontramos en los teléfonos de ahora. Sin embargo, ¿a quién no le gustaría revivir esos momentos, pero de una forma totalmente nueva? Pues hoy, mis queridos youtubers, vamos a ver unos cuantos remakes de títulos clásicos hechos por fans, en donde estos apasionados creadores han tomado estos videojuegos y le han dado una nueva vida con gráficos más modernos, jugabilidad mejorada y mucho amor. Así que, no se diga más, sin más preámbulo, comenzamos. Empezamos con uno de los pioneros en el género de las plataformas, y no es otro que el Pitfall, en donde nuestro personaje debe sortear peligros como cocodrilos, serpientes y escorpiones, mientras va en busca de tesoros. Creado por David Crane para Activision en el año de 1982, sentó muchas de las bases del género. Aunque han habido otras interacciones a lo largo de los años en diferentes consolas, ninguna ha podido superar en fama a la original. Por ello, el usuario Lemon74 le ha parecido bien realizarle una especie de remake, pero con un toque muy peculiar. Y es que ha buscado dotar al título de unos gráficos muy parecidos al original, pero con un efecto de profundidad, dándole una apariencia 3D que lo hace lucir bien. Al parecer se utilizaron voxels para su creación. El mismo fue diseñado en Godot y tenemos versiones tanto en Windows como en iOS. Al igual que en el original, nuestro objetivo es conseguir los 32 tesoros, repartidos en 255 pantallas, para lo cual disponemos de 32 minutos y 3 vidas. El control es muy preciso, así que tendremos que calcular bien nuestros saltos. En definitiva, una forma muy actual, pero a la vez retro, de jugar a este clásico. Nos pasamos ahora a uno de los géneros más prolíficos de esa época, los shoot'em-ups o matamarcianos, con uno de los títulos más emblemáticos de aquel entonces, el Galaxian de Namco. Nacido en el año de 1979, fue uno de los juegos que expandió la fórmula que creó el Space Invaders, y se caracterizó por tener unos enemigos más dinámicos, incluso lanzándose en picada contra tu nave. De más está decir que tuvo versiones para infinidad de consolas, pues ahora unos estudiantes del primer año del Instituto EARSUB de Montpellier, Francia, escuela dedicada al diseño digital y multimedia, realizaron como proyecto una remasterización del clásico juego de Namco. Se nos presenta unos bonitos gráficos poligonales, tanto para la nave principal como los enemigos, añadiendo a esto atractivos efectos de partículas, explosiones y transparencias. Todo ello con un movimiento muy fluido y suave. Entre las novedades jugables se ha añadido un escudo que nos permite aguantar un disparo y que se llena al pasar una oleada de enemigos o con el tiempo. También tenemos un movimiento giratorio con el cual esquivar los disparos. A su vez, mientras derrotamos a los oponentes de forma continua, se activa un multiplicador, con el cual podemos encadenar combos y así aumentar nuestra puntuación, que aparecerá en una tabla de clasificación. En general, una buena y renovada reinterpretación del clásico Galaxian. Le toca el turno a la ranita más popular del mundo de los videojuegos, Frogger, de la compañía Konami. Marcó un punto de inflexión en la época, dominada mayormente por matamarcianos. Una de las conversiones más conocidas es su versión de Atari 2600. Su mecánica sencilla pero muy adictiva consiste en cruzar una carretera y un pantano para llegar a 5 espacios en la parte superior y pasar de nivel, mientras esquivamos autos u otros obstáculos. Esta vez, el correspondiente remake de Frogger fue creado por Paulo Laureano, poniéndole por nombre Arcade Action Frog, y que ha buscado mantener íntegra la mecánica del juego, pero añadiendo mejoras. Los gráficos son del estilo cartoon, sobre todo en la imagen de la ranita y de las tortugas y cocodrilos, mostrando todo con claridad y sencillez. Se han agregado también voces digitalizadas. Begin.
se ha implementado una detección de colisiones más indulgente, así que si levemente tocas un auto no morirás. El juego comienza lento, pero a medida que avancemos se irá poniendo más difícil. El título lo tienes disponible en Windows, Linux y Mac. En fin, una experiencia sencilla que resulta agradable a la vista, pero cuidado, puede ser muy adictiva. Seguimos con uno de los videojuegos más importantes de la historia, el inconfundible Space Invaders de Taito. Nacido en 1978, causó un furor sobre todo en su país de origen, Japón, en donde todo el mundo quería jugar a este fenómeno. Aunque resulta simple comparado con los juegos de ahora, sentó muchas de las bases del género de matamarcianos, generando multitud de clones. Su mecánica se reduce a controlar a un cañón, que dispara a oleadas de enemigos invasores, con la particularidad de que mientras menos enemigos haya, más rápido se mueven. En esta ocasión, los artistas Cecil Rhodes y Edwina Lippert y los desarrolladores Christoph Uhle y Elia Smith crearon su propia versión denominada Space Invaders Generation Alpha. Al juego se le ha dotado de una apariencia visual renovada, con unos gráficos poligonales muy llamativos. Nos encontramos ante una mejora en el diseño del cañón, de los invasores y de los escenarios, con muchos efectos de luces y sombras. Pero la principal novedad es la jugabilidad, a la cual se le ha agregado un componente 3D, y es que nos enfrentamos a varias oleadas de enemigos al mismo tiempo, ubicados en diferentes partes del escenario, por lo que tenemos que movernos sobre un eje para llegar hasta ellos y derrotarlos antes que desciendan. A medida que acabamos con los invasores, estos nos darán puntos de experiencia y podremos subir de nivel, y con los puntos acumulados compramos mejoras, como disparos más rápidos u obtener un escudo, entre otros. El juego está muy bien, pero lo que no me termina de gustar es el movimiento sobre el eje, que es demasiado lento y hace que muchas veces lleguemos tarde al objetivo. Por lo demás, es una muy buena adaptación del clásico Space Invaders. Finalizamos con otro de los títulos emblemáticos de los inicios del videojuego, el popular Asteroids de la compañía Atari. Salido en 1979, tenía un planteamiento muy sencillo. Somos una nave espacial que debe disparar a los asteroides con el fin de evitar chocar contra ellos o sus fragmentos. Fue uno de los primeros títulos en utilizar gráficos vectoriales. El remake correspondiente lleva por nombre Asteroids 2021 y fue creado por Yoapi, usando para ello Unity. Cuenta con unos excelentes gráficos, tanto para la nave como para los asteroides, destacando los efectos de partículas, tanto de los disparos como de los fragmentos. Resalto también la iluminación que producen nuestros tiros en los planetoides. Nos encontramos ante un Twin Stick Shooter, es decir, que controlamos a la nave con el stick derecho y disparamos con el izquierdo. Tenemos como novedad poder usar una bomba cuando las cosas se ponen feas. Un excelente remake que te hará pasar buenos momentos. Y con Asteroids 2021 finalizamos este especial. En conclusión, hoy vimos cómo los aficionados no se olvidan de los juegos que marcaron el inicio del ocio electrónico, dándoles un lavado de cara que nos permite volver a jugar a esos títulos de una forma actualizada, pero sin perder la esencia que los caracteriza, y a la vez una manera de acercarlos a las nuevas generaciones. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te han parecido estos remakes hechos a los clásicos del videojuego? ¿Te gustan más estos o te quedas con los originales? Déjamelo saber en los comentarios. Ahora ya puedes patrocinar al canal a través de Patreon. Al obtener una membresía galáctica, podrás acceder a beneficios como acceso anticipado al contenido, mención fija honorífica en todos los videos y numerosas ventajas futuras, como directos exclusivos para miembros, concursos y más. No pierdas la oportunidad de unirte a esta comunidad, que no para de crecer gracias a tu apoyo. Si te gustó este video, aquí te dejo dos opciones que pueden ser de tu agrado. Allí te espero.